Bien, vamos a resolver el problema donde un tren parte del reposo en una estación y acelera a una tasa de 2 metros por segundo al cuadrado durante 20 segundos. Después de ese movimiento, durante 80 segundos, mantiene una velocidad constante. Y después de ese tiempo frena con una tasa de 4 metros por segundo al cuadrado, hasta llegar al reposo. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el tren y cuál es el tiempo total de recorrido? Bien, aquí ya con una imagen he colocado los tres movimientos. Es cuando parte del reposo y llega a cierta velocidad, cuando mantiene la velocidad durante una distancia y un intervalo de tiempo, y después cuando va a frenar. Lo podemos ir plasmando de la siguiente manera. Primero tenemos el movimiento A. En este movimiento A parte del reposo, es decir, su velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. La aceleración para poder moverse es de 2 metros por segundo al cuadrado. La velocidad final en este recorrido no la conocemos. Le estoy colocando ahí con signo de interrogación. El tiempo, si lo conocemos, es de 2 segundos. Perdón, 20 segundos. Y tampoco conocemos la distancia que necesita para llegar desde 0 hasta la velocidad final en 20 segundos. Lo que sí sabemos es que como la velocidad está cambiando, se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, después en el movimiento B, la velocidad es constante, es decir, no cambia. No la conocemos de todas maneras, pero lo que sí sabemos es que va a ser constante. Sí conocemos el tiempo desde que termina el movimiento A hasta que empieza el movimiento que después lo vamos a llamar como C, son 80 segundos. Y tampoco conocemos la distancia que recorre en el movimiento B. Para el movimiento C, que es cuando ya va a frenar, termina su velocidad constante y después sabemos que su velocidad inicial, bueno, esa no la sabemos, es una incógnita. Sabemos que su aceleración es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, aunque no lo ponen aquí en el problema, debemos de ponerle un signo negativo porque es un frenado. Todas las aceleraciones que son frenados, que provocan un freno o un frenado, son negativas. Llega al reposo, es decir, se detiene completamente. Pues suponemos que llega a la siguiente estación. Entonces, su velocidad final es de 0 metros por segundo. No conocemos el tiempo que necesita para frenar y tampoco conocemos la distancia que recorre durante el frenado. Lo que sí sabemos otra vez es que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, y esto lo sabemos porque cambia su velocidad. Haciendo el análisis de todo el movimiento, pues vamos a colocar las fórmulas que le corresponden a cada movimiento. Cuando es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estas son las 4 fórmulas que podemos ocupar. Para el movimiento constante, cuando es velocidad constante, se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Estas son las fórmulas. Es una sola fórmula nada más que está despejada. Cuando es distancia es velocidad por tiempo, cuando es tiempo es distancia entre velocidad y cuando es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y otra vez para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos estas fórmulas que son las del principio. Entonces con esto vamos a empezar a resolver el problema. Primero entonces vamos a empezar con el movimiento en A. Estos son los datos que ya habíamos colocado, estas son las fórmulas. Analizando las ecuaciones vemos que podemos sustituir en la primera ecuación. Tenemos todos los datos. Tenemos tanto la velocidad inicial como el tiempo. Tenemos la aceleración y el tiempo al cuadrado. Sustituimos y nos queda que la distancia que ocupa para poder empezar el movimiento es de 400 metros. También podemos ocupar la segunda fórmula para calcular la velocidad final, porque también tenemos todos los datos. Y al final, después de hacer los cálculos, nos queda 40 metros por segundo. Bien, nos pasamos al movimiento B. He conservado aquí del movimiento A la velocidad final de 40 metros por segundo. Esto es porque esa velocidad final del primer movimiento es la velocidad que va a mantener durante todo el movimiento en B.
esa velocidad de 40 metros por segundo va a ser constante desde que termina el movimiento A hasta que empiece el movimiento en C. No va a cambiar. Entonces ya con eso ya calculamos la velocidad constante que lleva en el movimiento en B, que es igual a 40 metros por segundo. Y también como conocíamos el tiempo que ocupa para llegar desde A hasta C, que son 80 segundos, y conociendo las fórmulas podemos saber que la distancia es igual a los 40 metros por segundo por 80 segundos, son 3200 metros. Esta es la distancia que recorre desde A hasta que llega hasta C, o todo lo que sería en B. Después tenemos el movimiento en C. He conservado la velocidad del movimiento en B, la velocidad que era constante, porque esa va a ser nuestra velocidad inicial en el movimiento en C. Esa va a ser la velocidad inicial. La aceleración es de menos 4 metros por segundo al cuadrado y obviamente empieza con 40 metros por segundo, pero como está frenando va a llegar hasta cero. Eso ya lo conocíamos. No conocemos el tiempo en C ni tampoco la distancia, pero sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por lo tanto podemos ocupar estas fórmulas. De aquí la primera que vamos a ocupar es la fórmula que está, la que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pero tenemos que despejar el tiempo porque esa es la incógnita ahora. La despejamos, sustituimos los datos y al final nos queda que el tiempo que tarda en frenar es de 10 segundos. Una vez que ya tenemos el tiempo, podemos sustituirla en la primera fórmula. Igual tenemos todos los datos ya y podemos deducir o calcular con la calculadora que son 200 metros. Ya teniendo toda la información que se generó de los tres movimientos, ya aquí la tenemos toda llena los datos, podemos saber que la distancia total es los 400 metros del primer movimiento en A, los 3200 metros del movimiento en B y los 200 metros del movimiento en C, lo cual nos da 3800 metros. Y el tiempo total, que son 20 segundos de A, 80 segundos de B y 10 segundos de C, lo cual nos da en total 110 segundos. Y con esto terminamos el problema.